Nunca pensé que lo que voy a contarles se quedaría grabado en mi mente para siempre. A lo largo de los años, escuché muchas historias, algunas de familiares, otras de amigos cercanos, y otras incluso de desconocidos que juraban haber vivido experiencias imposibles de explicar. Pero hay relatos que se sienten tan reales, tan llenos de detalles y de sufrimiento, que uno no puede simplemente descartarlos como imaginación. Hoy quiero empezar compartiendo 3 de ellos, 3 relatos que todavía me quitan el sueño cuando los recuerdo. El primero me lo contó mi abuela. Ella creció en un pueblo pequeño, rodeado de montañas, donde la mayoría de la gente vivía de la tierra. Me dijo que en su juventud había una casa en la ladera del cerro, una casa abandonada que todos evitaban. Una tarde, jugando con otras chicas, se atrevió a entrar. El silencio era abrumador, pero lo que más la marcó fue ver, en una de las paredes, marcas profundas como de garras, y lo más extraño, cabellos largos incrustados en la madera. No era cabello animal, era humano. Esa misma noche, soñó con una mujer de cabello negro que la observaba desde la ventana de su habitación. Cuando despertó, sus hermanas juraron que la habían escuchado hablar en voz alta con alguien, pero ella no recordaba nada. Al día siguiente apareció enferma, con fiebre, y no se recuperó hasta que su madre llevó a un sacerdote a bendecir la casa. Desde entonces, en el pueblo, se decía que aquella casa había pertenecido a una mujer que practicaba brujería y que murió en circunstancias extrañas. Hasta hoy, nadie vive allí. El segundo relato viene de un amigo de mi padre. Él trabajaba como conductor de autobuses de ruta larga. Una noche, en carretera desierta, levantó a una pasajera en la parada más extraña que había visto, una mujer vestida de blanco, con el rostro pálido, que le pidió que la llevara hasta el próximo pueblo. Durante el trayecto, ella apenas hablaba, pero él notaba que la temperatura dentro del autobús descendía de manera anormal. Al llegar al pueblo, él giró para avisarle que habían llegado, pero el asiento estaba vacío. Lo único que quedó fue un pañuelo blanco, perfectamente doblado, con iniciales bordadas. El hombre se lo mostró a su esposa, y ella, al verlo, empalideció. Resulta que esas iniciales pertenecían a una prima suya que había muerto hacía 20 años en un accidente en esa misma carretera. Desde entonces, nunca volvió a recoger a nadie en la noche. El tercer relato es mío. Yo tendría unos 14 años cuando me ocurrió. Vivíamos en una casa pequeña, y mi habitación daba hacia el patio trasero. Una noche, al no poder dormir, me quedé mirando por la ventana. Lo que sexta todavía me persigue, una figura alta, muy delgada, con brazos larguísimos, caminaba lentamente por el patio. No hacía ruido, no parecía pisar el suelo, y lo peor, se detuvo justo debajo de mi ventana. Yo estaba paralizado, intentando no moverme, pero sentí como esa cosa levantaba la cabeza y me miraba. Sus ojos eran 2 puntos brillantes en la oscuridad como carbones encendidos. No recuerdo cómo logré cerrar los ojos y dormirme, pero a la mañana siguiente, al revisar el patio, encontramos marcas en la tierra, huellas profundas que no eran de animal ni de humano. Mi madre se negó a hablar del tema, pero yo sé lo que vi, y sé que esa cosa no era de este mundo. El cuarto relato me lo contó una amiga de la universidad, alguien en quien confío plenamente porque jamás fue de inventar cosas. Ella vivía en un departamento antiguo en el centro de la ciudad, esos edificios viejos con pasillos largos y puertas de madera que crujen con el más mínimo movimiento. Una noche, mientras estudiaba para un examen, escuchó pasos en el pasillo, pasos que se detenían justo frente a su puerta. Pensó que sería alguno de sus vecinos, pero al asomarse no vio a nadie. Regresó a su escritorio, intentando concentrarse. Cuando volvió a escuchar los pasos, esta vez más lentos, más marcados. Lo extraño fue que el sonido venía de adentro del departamento, como si alguien estuviera caminando alrededor de ella. Se armó de valor y buscó por todas partes, pero estaba sola. Esa noche casi no durmió. Lo más aterrador ocurrió la mañana siguiente. Al despertar, encontró sobre su mesa de estudio una hoja en blanco con una palabra escrita en lápiz, con letra temblorosa. La palabra era sal. Desde entonces, cada cierto tiempo, en momentos de tensión, vuelve a escuchar esos pasos, aunque nunca ha podido explicar quién o qué los produce. El quinto relato me lo compartió un primo que vivió en un rancho apartado de la ciudad. Una madrugada, cuidando al ganado, escuchó un chillido fuerte, como el de un cerdo, pero desgarrador, humano. Se acercó con la linterna hacia donde venía el ruido y vio algo que nunca ha podido olvidar: un animal enorme, con cuerpo de jabalí, pero con un rostro humanoide. Lo observó
observaba fijamente. Sus ojos rojos lo paralizaron. El ser soltó otro chillido y en cuestión de segundos desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un olor nauseabundo como de carne podrida. Mi primo juró que no estaba soñando porque al día siguiente varios de los animales del rancho aparecieron muertos, como si algo los hubiera devorado parcialmente. Desde entonces, en esa región comenzaron a hablar de la bestia de la sierra, un ente que aparece de noche para alimentarse de los animales y, a veces, para asustar a quienes se atrevan a salir. El sexto relato lo escuché de una enfermera en un hospital público. Ella trabajaba en el turno de madrugada y todos en el hospital sabían que había un pasillo al que nadie quería entrar después de las 3 de la mañana. Esa noche, sin embargo, ella tuvo que entrar para buscar material. Mientras caminaba, escuchó un lamento suave, como de una mujer llorando. Al girar hacia la última habitación, la puerta se abrió lentamente sola. Dentro, sentada en la cama, había una mujer vestida de bata blanca, con el rostro cubierto por el cabello. La enfermera, pensando que era una paciente, se acercó para preguntar si necesitaba ayuda, pero cuando levantó la cabeza, descubrió que no tenía ojos, solo dos huecos oscuros de donde parecía salir un humo denso. La enfermera salió corriendo, pero al revisar después con los doctores, esa habitación estaba desocupada desde hacía años. Nadie tenía permitido usarla, y lo más perturbador fue que el expediente mostraba que ahí, años atrás, había muerto una mujer que llevaba días llorando por sus hijos, víctimas de un accidente. Desde entonces, cada que alguien escucha esos lamentos en el pasillo, saben que es ella, buscando a quienes ya no volverán. El séptimo relato me lo contó un taxista de la ciudad. Era de madrugada, alrededor de las 2, cuando una mujer joven le pidió un viaje desde una avenida céntrica hasta una colonia en las afueras. Durante el trayecto, ella apenas hablaba, solo miraba por la ventana con expresión triste. Al llegar al destino, él le dijo el costo y ella asintió, bajando lentamente. Lo raro vino después. Al voltear hacia el asiento trasero para esperar el pago, la vio todavía ahí, como si nunca hubiera salido. Confundido, se giró hacia la calle y no había nadie. En el asiento, en cambio, quedó una fotografía antigua, en blanco y negro, de una joven idéntica a ella, con fecha de 1973. El taxista investigó después y descubrió que en esa colonia había muerto una mujer atropellada hacía décadas, justo en el mismo sitio donde él dejó a la pasajera. Desde entonces, no volvió a tomar pasajeros en esa zona de noche. El octavo relato lo vivió una tía mía. En su casa, cada noche a las 3 en punto, el reloj de pared se detenía exactamente en la misma hora y a los pocos minutos se escuchaban golpes en el techo como si alguien caminara descalzo. Al principio lo ignoraba, hasta que una noche, mientras trataba de dormir, escuchó que alguien murmuraba su nombre desde la oscuridad. Se levantó, encendió las luces y no había nadie. Sin embargo, al mirar el espejo del armario, juró ver una silueta detrás de ella, un hombre muy alto, con el rostro difuso. Desde ese momento, decidió traer a un sacerdote, quien le dijo que la casa había sido construida sobre un terreno donde antes había un cementerio clandestino. Tras una bendición intensa, los fenómenos disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. El noveno relato lo escuché de un guardia nocturno en una fábrica abandonada. Él había sido contratado para vigilar la maquinaria que aún quedaba. Una noche, mientras hacía su ronda, escuchó risas infantiles en el segundo piso. Subió con la linterna, pensando que eran intrusos, pero no encontró nada, solo polvo y muebles viejos. Al bajar, sin embargo, vio pequeñas huellas húmedas en el suelo, como de pies descalzos de niño. Lo más perturbador fue cuando intentó salir a la caseta y encontró que la puerta principal estaba cerrada con cadena por dentro, aunque él juraba no haberla puesto. Pasó horas atrapado escuchando esas risas, hasta que de pronto todo quedó en silencio y la cadena apareció abierta de nuevo, como si alguien lo hubiera liberado. Él nunca regresó a esa fábrica, pero aún recuerda la sensación de que lo observaban desde todos los rincones, como si decenas de ojos invisibles lo siguieran en la oscuridad. El décimo relato me lo contó un compañero de trabajo que vivió durante años en un pueblo minero. Una noche, al regresar tarde de su turno, escuchó que alguien lo seguía por la vereda. El sonido de pasos era tan claro que se detuvo varias veces, pero al girar no había nadie. De pronto, sintió una respiración en su nuca, como si alguien estuviera
estuviera justo detrás de él. Corrió hasta su casa y cerró la puerta con fuerza. Cuando por fin respiró tranquilo, escuchó que del otro lado alguien raspaba la madera con uñas largas, lentamente, como si quisiera entrar. A la mañana siguiente, la puerta estaba marcada con profundas líneas, pero ningún vecino había visto a nadie rondar. En el pueblo dicen que los mineros muertos en derrumbes todavía buscan compañía para no caminar solos en la oscuridad. El 11º relato me llegó de un maestro rural. Vivía en una pequeña casa cerca de la escuela donde trabajaba. Una madrugada escuchó golpes secos en su ventana, como si alguien lanzara piedras. Al abrir las cortinas, vio a un niño con uniforme escolar, pálido y con la ropa empapada. El niño lo miró fijamente y dijo con voz temblorosa: «Maestro, no encuentro a mi mamá». Conmovido, abrió la puerta, pero afuera no había nadie. Al día siguiente, preguntó en el pueblo y le contaron que años atrás, un niño había muerto ahogado en un arroyo cercano, el mismo que usaban los alumnos para cruzar. El maestro juró que el rostro del niño era idéntico al que vio aquella noche. Desde entonces, cada cierto tiempo, otros habitantes aseguran escuchar golpes en sus ventanas, siempre acompañados de un lamento infantil. El 12º y último relato me lo compartió un policía retirado. Estaba en guardia en un camino solitario cuando vio luces de un auto estacionado a lo lejos. Al acercarse, encontró el vehículo vacío, con las puertas abiertas. Encendió su linterna y notó huellas en la tierra que se adentraban hacia el bosque. Decidió seguirlas, pero pronto se dio cuenta de que eran huellas descalzas, demasiado numerosas, como si una multitud hubiera caminado junta en silencio. Los pasos terminaban en un claro donde encontró un círculo de velas apagadas y, en el centro, una figura de barro con rasgos humanos. Lo perturbador fue que la figura tenía su mismo rostro, como un molde grotesco de su cara. Sintió un terror indescriptible y corrió de vuelta al coche. Cuando más tarde contó lo ocurrido, nadie le creyó, pero él asegura que aún conserva pesadillas en las que despierta cubierto de barro, como si hubiera estado enterrado vivo. Desde entonces, evita pasar por ese camino, convencido de que algo lo marcó para siempre. Y así, 12 relatos distintos, de personas diferentes, que se entrelazan en un mismo sentimiento, el miedo más puro, el miedo que no necesita explicaciones. Historias que quizás algunos quieran olvidar, pero que siguen vivas en quienes las escuchamos. Yo, cada vez que cierro los ojos en la oscuridad, pienso en ellos, en esos detalles que parecen imposibles de inventar. Y aunque muchos digan que son solo cuentos, sé que la mayoría de estas experiencias están basadas en hechos reales, porque lo que nadie cuenta es que el horror está más cerca de lo que imaginamos.